Hola, la alumna Raizodet González Vera les presentará su proyecto de Química 2. La energía química, pilas y baterías. La pila es un artefacto que convierte energía química en energía eléctrica, gracias a un proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de reemplazarse sus elementos, puesto que sus características resultan alteradas durante el mismo. Todas las pilas tienen ciertas características en común. Funcionan por un periodo de tiempo, necesitan recargarse o requieren un eventual reemplazo. En la medida que su capacidad de almacenamiento se pierde, la pila o batería tiene una gran ventaja sobre otras fuentes de alimentación, al estar disponibles para entregar su energía en muy corto tiempo, más bien de inmediato. La pila sellada funciona en cualquier posición y ofrece una buena tolerancia a golpes y vibraciones. Puede manejar con eficacia cargas pequeñas y grandes. La mayoría de las celdas selladas no tienen ventilación, funcionan silenciosamente y no vibran. ¿Qué son la síntesis y el análisis químico y cuál es su importancia en la industria química? Una reacción de síntesis o reacción de combinación es un proceso elemental en el que dos o más sustancias químicas reaccionan para generar un solo producto. Elementos o compuestos sencillos que se unen para formar un compuesto más complejo. Un análisis químico es el conjunto de técnicas y procedimientos empleados en muchos campos de la ciencia para identificar y cuantificar la composición química de una sustancia mediante diferentes métodos, entre otras sustancias. En la industria química, estas acciones son el día a día en la generación de nuevos productos y observar sus comportamientos y sus funciones en áreas de salud alimenticia, entre otros. Macromoléculas naturales y sintéticas. ¿Cuál es su importancia? Las macromoléculas naturales suelen ser compuestos muy específicos que cumplen funciones vitales. En algunos casos funcionan como insumo metabólico y en otros son moléculas estructurales. También son actores fundamentales de procesos sumamente complicados, como son el ADN y el ARN, que participan de la replicación celular o mitosis. Por el contrario, las moléculas sintéticas son, como su nombre indica, aquellas sintetizadas artificialmente por el humano mediante diversos procesos químicos en el que se controla, potencia o acelera la unión de los monómeros. Son particularmente importantes en la industria petroquímica y de los derivados del petróleo, de la cual obtenemos importantes materiales orgánicos de tipo polimérico. Las macromoléculas se distinguen del resto de las moléculas naturales y sintéticas en que poseen un enorme volumen y peso molecular. Como consecuencia, sus propiedades son más complejas y útiles que las de otras moléculas. La vida sin polímeros. Definitivamente se tendría sus pros y sus contras. El polímero es un material muy usado para nuestra vida cotidiana e industrial. Por ello, sin él, seguro nuestros avances tecnológicos no serían muy avanzados. Por ejemplo, los carros no tendrían la estructura que tienen respecto a su caparazón. Y eso sería muy problemático, porque aplicar otro material sería muy costoso. Por otra parte, seguro la contaminación sería menos, debido a que el plástico actualmente es un factor muy contaminante. El papel de las macromoléculas naturales en la nutrición. Justificación del plato del buen comer. Las macromoléculas naturales, proteínas, carbohidratos y lípidos desempeñan un papel importante en la nutrición, ya que proporcionan sustrato energético y componentes estructurales necesarios para el mantenimiento de la vida. Una macromolécula se refiere a una molécula de alto peso molecular y puede ser de origen natural o artificial. Los alimentos proporcionan macromoléculas naturales necesarias para la nutrición. Carbohidratos, denominados también hidratos de carbono o azúcares que se encuentran contenidos en las harinas y la pulpa de la fruta y vegetales, proveen glucosa necesaria para el metabolismo energético que ocurre como parte de la respiración celular. Lípidos.
Grasas o aceites que pueden ser de origen vegetal o animal. Son sustrato energético importante ya que proporciona hasta 9 calorías gramos. Son importantes además para la síntesis de moléculas orgánicas cuya estructura está basada en lípidos como las hormonas, sales biliares, entre otros. Proteínas, además de proveer energía, son una fuente de aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas, enzimas y la construcción de tejidos como los músculos. La importancia de la asepsia, jabones y detergentes. La función principal del jabón, sea cual sea su forma, su color o su destino, es limpiar y quitar la suciedad de algún tipo de superficie determinada. Para elaborar la estructura de un jabón se debe mezclar dos elementos químicos principales, un alcalino y uno graso. Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del agua y son los causantes de la humectación, penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. Su estructura está compuesta por dos partes, una hidrófila y otra lipofílica, lo que permite formar puentes de agua y aceite, ayudando a remover la suciedad.